Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos con un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y en particular, entre los seguidores de dos de nuestras estrellas favoritas de la televisión turca. El título lo dice todo, y es que vamos a sumergirnos en la reciente y para muchos inesperada ola de emociones que ha protagonizado Kerem Bürsin, supuestamente tras su ruptura con la deslumbrante Hande Erçel. Si eres fan de estas dos personalidades, o simplemente te encanta estar al tanto de los últimos cotilleos y desarrollos sentimentales del universo de las celebridades, entonces quédate con nosotros, porque este vídeo promete ser un torbellino de información, especulaciones y sobre todo, mucha empatía. La noticia de su separación tomó a muchos por sorpresa, ¿verdad? Después de todo, eran una de las parejas más queridas y comentadas, y parecían tener una conexión muy especial. Verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, irradiaba una química que cautivaba a millones. Por eso, cuando se confirmó su ruptura, el revuelo fue considerable. Pero lo que nos trae aquí hoy no es solo el hecho de la separación en sí, sino las recientes muestras de profunda emoción por parte de Kerem. Si han leído bien, y en el vídeo de hoy vamos a desglosar todo lo que se ha rumoreado y observado. ¿Está Kerem Bürsin llorando por Hande Erçel? ¿Qué ha desencadenado esta aparente emoción tan intensa? ¿Son estas lágrimas de tristeza, de nostalgia, o quizás de alivio? Vamos a intentar poner un poco de orden en este mar de especulaciones y, sobre todo, vamos a abordarlo con el respeto que estas personalidades merecen. Antes de adentrarnos en el meollo del asunto, quiero hacer una pausa rápida y recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invitamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco, interesante y, sobre todo, de calidad. Además, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante, y a veces doloroso, mundo de las relaciones y las emociones en la esfera pública. Como les comentaba, la noticia de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel resonó fuertemente. Después de un periodo de relación que capturó la atención y el afecto de sus seguidores, el anuncio de su separación dejó a muchos preguntándose qué había sucedido y cómo estaban gestionando ambos esta nueva etapa. Las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de especulaciones, muchas de ellas sin fundamento, pero otras basadas en sutiles pistas y declaraciones. Sin embargo, lo que ha puesto el foco de atención ahora mismo es el estado emocional aparente de Kerem Bürsin. Recientemente han surgido varios clips y reportajes donde se observa a Kerem visiblemente afectado. En algunos de estos fragmentos, se le ve con los ojos llorosos, a punto de quebrarse o incluso derramando lágrimas durante entrevistas o eventos públicos. Esto, por supuesto, ha sido interpretado de muchas maneras. La reacción más inmediata y comprensible para muchos es pensar que estas lágrimas están directamente ligadas a su relación pasada con Hande Erçel. Es natural, cuando una relación significativa termina, el proceso de duelo y la expresión de dolor pueden manifestarse de formas muy diversas, y las lágrimas son una de las más directas y evidentes. Uno de los momentos que más ha circulado y que ha alimentado estas teorías es una entrevista reciente donde, al ser preguntado sobre su relación con Hande o sobre temas relacionados que le evocan recuerdos, Kerem se muestra conmovido. No se trata de un llanto descontrolado, sino de una emoción que parece desbordarse, de una lucha interna por mantener la compostura ante las cámaras. En estos momentos su lenguaje corporal, la forma en que desvía la mirada, el tono de su voz que se quiebra, todo ello habla de una profunda sensibilidad y, para muchos, de una herida aún abierta. Es crucial recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son seres humanos con sentimientos y experiencias reales. Una ruptura, sin importar cuánto tiempo haya durado la relación o cuán pública haya sido, siempre implica un proceso emocional complejo. Las razones de una separación rara vez son sencillas, y a menudo involucran un cúmulo de factores, conversaciones difíciles y, finalmente, la decisión de seguir caminos separados. Ver a Kerem tan afectado, si bien puede ser un espectáculo para algunos, para otros es un recordatorio de la vulnerabilidad que todos compartimos ante el desamor. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estas lágrimas? Aquí es donde la especulación entra en juego, pero siempre intentando mantenernos en el terreno de lo plausible y respetuoso. Podríamos estar ante un llanto de nostalgia. Quizás, al ser interpelado sobre su relación.
Con Andy o al rememorar momentos compartidos, le asalta la melancolía por lo que fue y ya no es. Los recuerdos de momentos felices, de planes futuros que se truncaron, pueden ser increíblemente poderosos y evocar una tristeza profunda. Otra posibilidad es que sea un llanto de dolor. A pesar de que la ruptura haya ocurrido hace algún tiempo, el proceso de sanación no es lineal. Puede haber días buenos y días malos, y momentos en los que el dolor de la pérdida se siente con una intensidad renovada. Si la relación fue importante para él y todo indicaba que así era, es normal que todavía haya sentimientos involucrados y que la superación requiera tiempo y esfuerzo. También podríamos estar ante un llanto de frustración o impotencia. A veces las rupturas suceden a pesar de los esfuerzos, y la sensación de no haber podido salvar algo valioso puede ser muy dolorosa. O quizás la presión mediática y el escrutinio constante sobre su vida privada también puedan ser un factor que agrave cualquier emoción subyacente. Es importante, y esto quiero recalcarlo varias veces, no juzgar ni simplificar sus emociones. No podemos estar dentro de sus cabezas ni en sus corazones para saber exactamente lo que sienten. Lo que sí podemos hacer es observar, interpretar con cautela y, sobre todo, mostrar empatía. Si Kerem está llorando, es porque algo le está afectando profundamente y esa es una experiencia humana universal. Los medios de comunicación, como suele ocurrir, a menudo magnifican estos momentos, buscando el titular más jugoso. Y es ahí donde debemos ser críticos como audiencia. ¿Están explotando el dolor de alguien por el mero hecho de generar clics, o están informando sobre una realidad emocional que merece ser entendida? En nuestro caso, buscamos ofrecer una perspectiva más equilibrada, reconociendo la humanidad detrás de las figuras públicas. Piensen en ello. Cuando una relación termina, especialmente una que ha sido tan visible, es difícil escapar de los recuerdos y de las preguntas. Incluso los momentos cotidianos pueden desencadenar una ola de emociones. Una canción, un lugar que solían visitar, una broma que compartían, todo puede ser un recordatorio. Si además a esto le sumamos la presión de las entrevistas y la constante atención de los medios, es comprensible que un momento de vulnerabilidad pueda hacerse público. Por otro lado, también es posible que las lágrimas de Kerem no sean exclusivamente por Andy. Podrían ser una expresión de emociones complejas que engloban la propia experiencia de la vida, los desafíos de su carrera, o simplemente un momento de abrumadora sensibilidad. Sin embargo, dada la cronología y la fuerte asociación pública que existía entre ellos, es difícil obviar la conexión. La pregunta que muchos se hacen es si este es un llanto de añoranza por el amor perdido, o quizás un llanto por las lecciones aprendidas y la esperanza de un futuro mejor, incluso si eso implica seguir adelante en solitario. Hemos visto a muchas celebridades pasar por momentos similares. La vida pública, si bien ofrece muchas gratificaciones, también exige un gran sacrificio en términos de privacidad y de gestión de las emociones. Cuando una relación sentimental se convierte en noticia, el duelo personal se convierte en un espectáculo público, lo cual añade una capa de dificultad considerable a la propia experiencia. En el caso de Kerem y Andy, su química era innegable, y su relación fue un tema recurrente de conversación y admiración. Por eso, la magnitud de la reacción ante su posible dolor es proporcional a la ilusión que muchos tenían en ellos como pareja. No se trata de un capricho o de una simple separación, sino del final de una historia que muchos habían seguido con ilusión. Entonces, ¿está Kerem Bürsin llorando por Andy Erçel? La respuesta más honesta es que probablemente sí, al menos en parte. Las lágrimas son un lenguaje universal del corazón, y rara vez son monocausales. Si ha habido un amor profundo y una conexión significativa, es natural que la ausencia de esa persona, la pérdida de esa conexión, genere una tristeza que pueda manifestarse físicamente. Lo importante es reconocer que detrás de la figura pública que admiramos, hay una persona que está atravesando un momento emocional y merece nuestro respeto y comprensión. Podríamos especular sobre los detalles exactos de su ruptura, sobre los motivos, sobre quién fue el primero en dar el paso. Pero sinceramente eso no nos incumbe y tampoco nos daría la respuesta definitiva. Lo que sí podemos hacer es centrarnos en la evidencia emocional que él mismo nos está mostrando, y es la de alguien que está lidiando con sentimientos intensos. Es un recordatorio para todos nosotros de que las relaciones humanas, incluso las más glamorosas y mediáticas, están tejidas con hilos de amor, de alegría, pero también de dolor y de pérdida. Y la forma en que gestionamos estas pérdidas es lo que define nuestra resiliencia y nuestro crecimiento. Hemos visto clips donde
Kerem intenta sonreír, intenta ser fuerte, pero la emoción le gana. Esa lucha interna es lo que hace que estos momentos sean tan conmovedores y a la vez tan humanos. No es un actor interpretando un papel, es una persona real expresando sus sentimientos, quizás de forma involuntaria, ante el mundo. Para concluir nuestro análisis de hoy, podemos decir que las lágrimas de Kerem Bürsin, sean cuales sean las razones exactas y la intensidad de su conexión con Hande Erçel, son una muestra clara de que está lidiando con emociones profundas tras su ruptura. Hemos visto indicios de tristeza, de nostalgia y quizás de dolor. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el brillo, todos compartimos la misma vulnerabilidad humana. No podemos juzgar sus lágrimas, solo ofrecer nuestra empatía y nuestro respeto por su proceso. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la reciente oleada de emociones de Kerem Bürsin, intentando comprender la posible conexión con su ruptura con Hande Erçel. Hemos hablado de la naturaleza de las emociones, de la empatía que debemos tener hacia las figuras públicas, y de la universalidad de la experiencia humana ante el desamor. Espero de corazón que hayan encontrado este análisis intrigante y sobre todo, empático. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí y su tiempo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y ahora, como siempre, nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre estas muestras de emoción de Kerem Bürsin? ¿Creen que son una señal clara de que aún no ha superado su relación con Hande? ¿O quizás hay otras razones detrás de estas lágrimas? Déjenos sus comentarios abajo, queremos leer sus reflexiones, sus puntos de vista. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.